Bienvenidos a Lumencast. Hoy nos sumergimos en un tema fascinante. ¿Qué es ese combustible interno que impulsa a ciertas personas a cambiar el mundo? Vamos a explorar un poder tan intenso que podía sacudir naciones enteras, una fuerza que la verdad parece casi sobrehumana. Y por cierto, si hay algún libro o tema que les gustaría que analizáramos, déjenlo en los comentarios. Nos encanta leer sus sugerencias. Para que se hagan una idea, imaginen la escena. Estamos en Nueva Inglaterra, siglo XVIII. Un predicador, Jonathan Edwards, sube al púlpito. No hay gritos, no hay gestos dramáticos, nada. Solo una voz monótona leyendo un papel. Pero de repente el efecto es devastador. La gente empieza a gritar, se aferra a las columnas del templo, totalmente convencida de que el juicio final estaba llegando en ese mismo instante. El poder de sus palabras era tan real, tan palpable, que la gente sintió un miedo físico por sus almas. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, porque este no fue un caso aislado, ¿eh? A lo largo de la historia vemos a otras figuras con una fuerza similar, una capacidad increíble para resistir, para crear e inspirar contra todo pronóstico. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde venía ese poder tan extraordinario? Entonces, ¿cuál era esa clave? La respuesta que encontramos en el material de origen es la verdad, sorprendentemente simple, pero al mismo tiempo increíblemente profunda. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El secreto no estaba en sus dones naturales. No es que fueran simplemente oradores brillantes o pensadores geniales o personas con una voluntad de hierro, no. La fuente de su impacto venía de algo mucho más profundo, algo que cultivaban en secreto. Miren, cuando estas personas hablaban de oración, no se referían a una rutina de 5 minutos antes de dormir. Para ellos, era una batalla. Antes de dar ese sermón tan famoso, se cuenta que Jonathan Edwards pasó 3 días enteros sin comer y 3 noches sin dormir. Y no estaba ensayando palabras, no, estaba clamando a Dios. Era una comunión tan intensa que los que lo vieron dicen que su rostro parecía brillar cuando subió al púlpito. Y esto nos lleva a una conclusión, contundente. La idea central aquí es que el verdadero poder que cambió la historia no se forjó en salones de estrategia ni en bibliotecas. Nació de rodillas, en la soledad y en la lucha de la oración. Ahora veamos cómo este principio se vio en la vida real, en 3 personas muy diferentes, cada una con desafíos, únicos. Muchísimo antes de la reforma de Lutero, había una voz solitaria que retumbaba en Florencia, Italia. Se llamaba Jerónimo Savonarola, un monje que, al parecer, no le temía a nada ni a nadie. Savonarola se enfrentó a la corrupción de la Iglesia y del Estado con una audacia increíble. Su prédica fue tan fuerte que movió a toda la ciudad a quemar sus lujos en hogueras de arrepentimiento. ¿Y su secreto? Pasaba horas postrado en el suelo, un suelo que terminaba empapado en sus lágrimas. Esa vida de oración le dio el coraje para desafiar a los hombres más poderosos de su tiempo, incluso cuando lo llevaron a la hoguera, donde sus últimas palabras fueron un testimonio de su fe. Ahora pasemos a un hombre con un origen totalmente distinto. John Bunyan no era un monje erudito ni mucho menos, era un simple ojalatero, pobre, con poca educación. Y su obra más grande nacería de su momento más oscuro. Por negarse a dejar de predicar, a Bunyan lo metieron a la cárcel por 12 largos años. Su mayor dolor era estar separado de su familia, sobre todo de su amada hija ciega. Él mismo escribió que solo pensar en el sufrimiento de ella le rompería el corazón en pedazos. Pero fue ahí, en esa celda, a través de la oración constante, donde todo ese sufrimiento se transformó. Tuvo una visión que se convirtió en El progreso del peregrino, que es, después de la Biblia, uno de los libros más influyentes de la historia. Y finalmente tenemos a un humilde zapatero que soñó con cambiar el mundo. William Carey es básicamente la personificación de la persistencia que se alimenta de un propósito más grande. Imagínense, mientras trabajaba en su taller, Carey miraba un mapa del mundo hecho por él y oraba por las naciones. Cuando por fin se animó a compartir su visión, lo ridiculizaron públicamente, pero la oración ya había construido en él un propósito inquebrantable. Su persistencia lo llevó hasta la India, donde, a pesar de dificultades enormes, su trabajo sentó las bases para todo el movimiento misionero moderno.
Bueno, entonces, ¿qué podemos sacar de estas tres vidas? Tan distintas, pero al mismo tiempo unidas por un hilo en común. Vemos un patrón súper claro aquí. La oración intensa de Savonarola produjo un coraje que ni el fuego pudo apagar. El sufrimiento profundo de Bunyan, canalizado a través de la oración, generó un poder creativo que trascendió su celda. Y los orígenes humildes de Carey, combinados con la oración, forjaron una persistencia, indomable. El punto clave es esa conexión directa entre la vida interior y el impacto exterior. Esta cita del material que analizamos une estas historias del pasado con una reflexión para hoy. Sugiere que de esta clase de dedicación y poder no es solo una reliquia, algo que quedó en los libros de historia, sino una necesidad constante. Y así cerramos nuestro análisis, no con una respuesta, sino con una pregunta abierta. Las historias de estas figuras nos muestran un modelo de poder que parece casi ajeno a nuestro mundo, ¿verdad? Nos dejan pensando en el potencial que hay en una convicción profunda, cultivada en silencio, y en qué podría lograrse si se desatara hoy. Espero que les haya resultado tan interesante como a nosotros. No se olviden de darle like y suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!